el que hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. Amén. Gracias, hermano, por eso. El llamado es bien sencillo que la Biblia hace, ¿cierto? Deuteronomio nos continúa diciendo, si un profeta se levanta y hace prodigios y hace milagros, y las señales se cumplen, incluso si las señales se cumplen, si este profeta nos lleva a adorar a un Dios diferente que el Dios que ustedes conocen, que es el Dios que sacó a Israel de la tierra de Egipto, a este profeta ni siquiera lo escuchen. Este es una prueba que Dios ha mandado. A Jehová os está probando para ver si ustedes le aman. Es más, el profeta debe ser apedreado, ¿verdad? Porque está bajo la condenación de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que si algún ángel de luz, o incluso Pablo mismo, el apóstol, predica un evangelio diferente que el evangelio de la salvación por gracia solamente, a través de la fe solamente, en Cristo solamente, esa persona y ese mensaje deben ser anatema, lo que significa, nosotros sabemos, maldito con maldición eterna. La Biblia es clara. Hay un Dios, hay un Cristo, hay un evangelio, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos la teología del Islam, que es el grupo que vamos a estar estudiando esta noche, nosotros nos damos cuenta que a simple vista pareciera ser de que ellos creen en el Jesucristo que nosotros creemos. De hecho, un dicho bien popular que circula hoy en día en la comunidad musulmana es que Jesucristo era musulmán. Jesucristo era musulmán. Y nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo puede Jesucristo ser musulmán si el Islam se fundó 700 años después de la venida de Cristo? Y ellos dicen, no, porque era musulmán en el sentido que él se sometía a la voluntad de Dios, porque ser musulmán eso es lo que significa, ¿cierto? Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo podemos examinar al Islam y determinar si este profeta y si este mensaje es un mensaje que viene de parte de Dios y este es un profeta que viene de parte de Dios? Bueno, aunque no lo crean, el Corán mismo nos da una pauta de cómo hacerlo. Si leen en la página que les di ahí, abajo del título que le di a la lección, Juzgando el Islam a través del Evangelio. Sí estoy despierto, ¿verdad? No estoy soñando. Oh, ok. Es que ayer no dormí nada y entonces escuché la alarma y digo yo, ¿será que me dormí? No, no fui a la iglesia. Entonces el Corán nos da la pauta. Sura 5:47 del Corán dice lo siguiente, que la gente del Evangelio juzgue según lo que Alá ha hecho descender en él. Quien no juzgue según lo que Alá ha hecho descender, esos son los descarriados. En este versículo del Sagrado Corán, el autor del Corán, sea Mohammed o sea Alá, el Dios de los musulmanes, nos está invitando a los cristianos en el séptimo siglo a que estudiemos la teología del Islam de acuerdo con lo que Alá, lo que Dios ha revelado en el Evangelio. El problema es, hermanos, que cuando estudiamos el Evangelio que los árabes tenían en la época, los cristianos árabes tenían en la época de Mohammed, rápidamente nos damos cuenta de que el mensaje de Mohammed es un mensaje falso y de que Mohammed en sí mismo es un profeta falso, porque él en sí mismo fue engañado por algo que yo considero un poder que no era de este mundo. En una ocasión estaba hablando con una persona que pertenece a esta religión y me dice, el problema con ustedes es que ustedes no creen que el Corán es un libro que fue inspirado de manera sobrenatural. Y le digo yo, no, yo sí creo que el Corán fue revelado de manera sobrenatural. Lo que yo no creo es que el libro venga de Dios, ¿verdad? Porque el libro contradice lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
enseña. Entonces, el tema de la lección es juzgando el Islam a través del Evangelio, juzgando el Islam a través del Evangelio. Y hacemos esto porque su propio libro sagrado, el Corán, nos dice que la gente del Evangelio, los cristianos en Arabia en aquel momento y los cristianos hoy por hoy, tenemos que juzgar el Islam a través del Evangelio. Entonces, el propósito de esta breve introducción al Islam es examinar el mensaje del Corán y a su profeta en luz del Evangelio y de la persona de Jesucristo. Algo que quiero decir antes de que comencemos es que cuando nosotros hablamos de esta religión, por alguna razón, y no solo cuando hablamos de esta religión, sino también cuando nos toca evangelizar a personas de esta religión, por alguna razón nosotros quizás nos sentimos un poco atemorizados. Y la verdad es que el temor es justificado. Cuando yo tenía 7 años, yo recuerdo, 7 años, un día me enfermé o me hice el enfermo en la escuela, no recuerdo, y me regresaron para la casa y yo recuerdo que cuando llegué a la casa, estaba viendo estas imágenes en la televisión que yo pensé eran de una película. Y después empecé a ver gente saltando de estos grandes edificios y después, unos minutos más tarde, me di cuenta de que otro avión había golpeado el otro edificio al lado del edificio que estaba en llamas y escuché las noticias que dijeron, esto está pasando ahorita en vivo en Nueva York. Un poco de estudio y un poco de pensamiento, de tiempo que le dediqué al asunto y nos dimos cuenta, incluso a la edad de 7 años, que este había sido un ataque terrorista motivado, ¿verdad? Motivado por cierto tipo de teología. Y algo que yo les voy a decir desde ahorita, desde el principio, es no todos los musulmanes son terroristas, pero si nos damos cuenta, la mayoría de grupos terroristas en el mundo han nacido porque estos grupos quieren ser consistentes con lo que este libro del Corán enseña. Si ustedes en alguna ocasión abren el Corán, se van a dar cuenta que el único musulmán consistente es el musulmán que dice hay que perseguir a los judíos, hay que perseguir a los cristianos y hay que perseguir a los que no crean lo mismo que nosotros. Ahora, todo eso para decir esto. No todas las personas que pertenecen a esta religión creen de esta manera. Y nosotros tenemos que aprender a perder el miedo por amor a Dios, por amor a la persona y por amor al país en el que vivimos. Porque les voy a decir algo. No sé si se han dado cuenta de que en el último periodo de gobierno, las fronteras estuvieron abiertas. Miles y millones de personas estuvieron cruzando desde México para los Estados Unidos, quienes en su mayoría no eran hispanos. No eran hispanos. Ustedes miran a las fotografías de las personas que están cruzando, son personas de África, de Asia, del Medio Oriente. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que este gran número de hombres que tienen edad militar están llegando a los Estados Unidos ahora? Yo sí de corazón se los digo. Si tienen tiempo, vayan y busquen en internet qué está pasando en Inglaterra, en el Reino Unido, y se van a dar cuenta de que lo que pasó allá fue que los gobernantes del país permitieron que personas que creían en esta religión entraran a Inglaterra y ahora ellos están pidiendo que el país se gobierne de acuerdo a la ley de ellos. Entonces, ¿por qué tenemos que perder el miedo? Por amor a Dios, por amor a ellos, porque tenemos que compartirles el Evangelio, pero también por amor al lugar donde vivimos, al lugar donde nuestros hijos han nacido. Amén. Al lugar donde trabajamos. Estas personas, tengo escrito aquí, son personas dignas de compasión, porque ellos desde muy niños son endoctrinados para no cuestionar nada de lo que el libro dice. De hecho, una de las
uno de los castigos que existe dentro de este sistema de teología es que si usted un día decide abandonar el Islam, con lo que el Islam tiene, con lo que la religión tiene que pagarle a usted, es con la pena de muerte. Entonces, los musulmanes tienen dos opciones: mirar el error en el que están metidos y quedarse callados en contra de su voluntad, o ser valientes y decir, ¿sabes qué? Esta religión es falsa, yo voy a abandonar esta religión, ¿verdad? Con la incertidumbre de si algún día alguien va a venir y me va a matar por haber abandonado esta religión. Entonces tenemos que ser compasivos con ellos, ¿cierto? No podemos mirarlos con miedo, sino más bien como personas que están atrapadas, como lo he dicho desde el principio, en un sistema de teología que oprime a las personas. Entonces empecemos ahí a llenar los blancos, habiendo dicho todo eso, ¿verdad? Empecemos ahí a llenar los blancos. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. Alá, en el número 2, es la palabra para Dios en árabe. Alá es la palabra para Dios en árabe. La número 3, la persona que practica el Islam es conocido como musulmán o musulmana. Musulmán o musulmana. El profeta Mohammed o Mahoma es la figura más importante del Islam. Él es la figura más importante del Islam. En la número 5 dice lo siguiente: cuando el Islam comenzó a formarse, el cristianismo ya estaba establecido como una religión diferente al judaísmo y libre de la opresión del Imperio Romano. Establecido es la palabra en el número 5. Entonces, cuando el Islam comienza a formarse, el cristianismo ya está establecido. En el año 312, el emperador Constantino declara que ya no hay que perseguir a los cristianos. Entonces, desde ese momento, los cristianos dejan de pelear a los enemigos que vienen de afuera de la iglesia y comienzan a pelear a los enemigos dentro de la iglesia que están atacando las doctrinas esenciales de la Biblia, como la de la Trinidad, como la de la eterna existencia de Jesucristo. Y esto es importante que lo diga, porque cuando Mohammed aparece en escena, él dice que él es la continuación, como el cristianismo es la continuación del Antiguo Testamento, él dice, yo soy la continuación y la culminación de estos dos libros, la Torá y el Evangelio. La número 6, entonces ahí es, Mohammed asegura ser la continuación y la culminación de los profetas del Antiguo Testamento y de Jesús. En lo que se conoce desde aquel entonces como la noche del poder, el ángel Gabriel, se le apareció a Mohammed mientras meditaba en Monte Hirá. Mohammed en este momento, para que tengamos una idea, no estaba contento con el politeísmo de su región. Habían varios grupos religiosos en la región de Mohammed, todos ellos adorando diferentes dioses. Entonces, él no estaba contento, él quería que solo se adorara a un solo Dios. Es por esta razón que cuando él en uno de sus viajes mercantes se encuentra con cristianos y con judíos, él se siente atraído a la idea de adorar a un solo Dios. El relato de Mohammed dice que el ángel Jibril le ordenó que recitara la palabra de Alá, a lo que Mohammed se negó en un principio, creyendo que este encuentro había sido un encuentro demoníaco. Escuchen bien, Mohammed estaba turbado y atribulado porque habían demasiados dioses a los que la gente estaba adorando. Él se encuentra con cristianos, con judíos, y le gusta la idea, ellos adoran a un solo Dios. Entonces, este mismo Dios es el que los árabes tenemos que adorar. Después que él tiene esta experiencia, él está meditando en un monte, en una cueva, y el ángel Gabriel, según él, Jibril lo llaman ellos, se le aparece y le dice, recita las palabras de Alá. Y él dice, no lo voy a hacer porque tengo miedo.
esto es un encuentro demoníaco. Él regresa a su casa y después de palabras con su esposa, con su familia, él es aludido para que recite las palabras del Corán. Pero en el principio, él se negó rotundamente porque él pensaba que este encuentro que él había tenido era un encuentro demoníaco. Cabe resaltar en este punto que la esposa de Mohammed era una persona, Khadija se llamaba ella. Ella era 15 años mayor que él tenía 25 creo en ese momento, ella tenía 40 y ella era una viuda adinerada con varios hijos en aquel momento. Muchas veces se pregunta a la gente cómo Mohammed pudo financiar su carrera. Bueno, ahí está la respuesta. Después de esto, Gabriel se le apareció por 23 años a Mohammed para entregarle el Corán tal y como nosotros lo conocemos ahora según los musulmanes. Para ellos, el Corán nunca ha cambiado, ni en una letra, ni en un punto, ni en una tilde. Según ellos, la copia del Corán que tenemos hoy en árabe es exactamente la misma copia del Corán que el ángel Gabriel le entregó a Mohammed durante este periodo de tiempo. El problema al que los musulmanes se están enfrentando ahora es que el Internet existe, ¿cierto? Y es bien fácil buscar en el Internet diferentes versiones del Corán para darnos cuenta de que esta teoría o esta idea de que el Corán ha sido preservado milagrosamente no es real, no es cierto. Dos versiones que tengo aquí escritas son la versión Hafs, es H-A-F-S, y la versión Warsh, que es W-A-R-S-H, que son dos versiones diferentes del Corán, hay diferentes variaciones. Entonces, cuando un musulmán dice, el Corán ha sido preservado y tu Biblia, hay diferentes versiones de la Biblia, uno puede decirles, no, hay al menos dos versiones del Corán, pero hay más de ellas, hay diferentes, hay por lo menos 30 versiones del Corán. Para ellos, el Corán es el libro más importante, pero el Corán no puede ser comparado con la Biblia. El Corán no puede ser comparado con la Biblia. El Corán es solo un libro, la Biblia son 66 libros. El Corán es solo un libro, que cuando se lee en contexto, nosotros nos damos cuenta que no tiene ni historia, ni contexto de lo que se está leyendo, porque muchas veces usted lo lee y usted dice, ¿quién está hablando aquí? ¿A quién se le está diciendo esto aquí? ¿Qué significa eso? Mientras que la Biblia, desde el Génesis hasta el libro de las Revelaciones, un solo mensaje, un solo evangelio, un solo Dios. Cristo en el principio, Cristo al final, Cristo en el centro, en la cruz, y el mensaje, la redención de los pecadores por la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Génesis 3:15 dice, voy a poner enemistad, ¿verdad? Con la serpiente, va a venir uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Después vamos en medio de la Biblia y miramos a Jesucristo muriendo y resucitando de la muerte, aplastando a Satanás. Y al final de Revelaciones miramos cómo Jesús mismo es el Rey Dios entronado en los cielos, y nos damos cuenta, un mensaje del principio al fin. Y todas las historias de los libros de la Biblia tienen contexto histórico. Nosotros podemos poner fecha a la Biblia. ¿Sabes? Bueno, Génesis pasó 6,000, 8,000 años atrás, ¿verdad? Isaías pasó 400 años antes de Jesús. Es un ejemplo. Mateo pasó en el principio, ¿verdad? Antes del año 70. El libro de los Hebreos tuvo que haber sido antes del año 70 porque el libro de los Hebreos todavía está hablando de que el templo está a punto de ser destruido. El libro de las Revelaciones todavía es antes del año 70 después de Cristo, porque se nos está advirtiendo que la ira de Dios está a punto de caer sobre Israel. Pero en el Corán no tenemos eso. Entonces, en la número 7 ahí, el Corán no se puede comparar con la Biblia. Más bien, el Corán es al Islam lo que Jesús es al cristianismo. El Corán es al Islam lo que Jesús es al cristianismo.
Para los musulmanes, el Corán es eterno. Y el Corán es la palabra de Dios. Para nosotros, Jesús es eterno, quien es el verbo de Dios. Para los musulmanes, el Corán no fue creado. Para nosotros, según la Biblia, Jesús no fue creado. Para los musulmanes, el Corán es la palabra inmutable de Dios. Para nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, que Jesús es la palabra inmutable de Dios. Entonces, la comparación es esta. Ellos creen en el Corán de la manera en que nosotros creemos en Jesucristo. ¿Y por qué es Jesús mejor que el Corán? Porque Jesús, como la palabra de Dios, Juan 1:1, siendo Dios él mismo, se hace hombre, camina entre nosotros, y nosotros miramos la gloria de Dios en el Hijo. Y después, el Hijo mismo, la palabra de Dios, es quien va a la cruz y muere por nuestros pecados. Jesucristo es superior en ese aspecto. No solo tienen el Corán, los musulmanes tienen lo que ellos conocen como la Sunnah, S-U-N-N-A-H, que son las acciones y los ejemplos de Mohammed registrados en los hadís. Los hadís vienen siendo historias que le dan contexto al Corán. Son volúmenes de libros afuera del Corán que explican lo que está pasando en el Corán. Pero estos vinieron mucho después de Mohammed en algunas ocasiones. Estos solo están ahí para explicar lo que el Corán enseña. Los hadís son narraciones de eventos en la vida del profeta Mohammed y estos son utilizados para aclarar ciertos pasajes en el Corán y más que todo como la base fundamental de la ley Sharia. Narraciones es la número 8. La número 9 es ahí, Dios en el Islam es un dueño de esclavos. Alá no tiene hijos, tiene esclavos. El Islam es un sistema de esclavitud cósmica. La única relación que usted puede tener con Alá en el Islam, con Dios en el Islam, es la de un esclavo y su dueño. Estaba hablando con una persona de esta religión y le digo yo, ¿cómo es posible que ustedes piensen o crean que ustedes se van a ganar la salvación por obras? Y él me dice lo siguiente, me dice, es como cuando vos tenés un hijo o 2 hijos, me dice. ¿A cuál vas a amar más? ¿Al que se porta bien o al que se porta mal? Y le digo yo, tengo una hija, le digo, y mi esperanza es tener más hijos. Pero yo estoy seguro que mi amor por ellos va a ser incondicional, aunque uno se porte mal y los otros se porten bien. De hecho, te garantizo, le digo yo, que los papás invierten más tiempo y oraciones en los que se portan mal que en los que se portan bien. Y entonces él me dice, no, pero es que tenés que... No, le digo yo, hermano en humanidad, los cristianos no conocemos un Dios que te ama más de acuerdo a cómo te comportas. En los ojos de Dios, todos somos iguales. Y la única diferencia en la vida de una persona es Jesucristo. Y si usted no tiene a Jesucristo en el día del juicio, usted va a experimentar la ira de Dios. Pero si usted tiene a Jesucristo en el día del juicio, el Señor Jesús lo va a amar a usted de la misma manera que ama al pastor, de la misma manera que ama a Keila, de la misma manera que me ama a mí, que ama al hermano, a la hermana, a todo el mundo. Porque cuando el Señor mira a los pecadores que han creído en Cristo, Él no los mira a ellos, sino que mira a su Hijo Jesucristo, porque en Él estamos escondidos. Amén. Pero Alá no, el Dios de los musulmanes, ahí tengo unas dos cosas ahí en la página, dice, Alá esclaviza al hombre y el hombre esclaviza a su familia y a la sociedad. Mencioné la ley Sharia, ¿cierto? Los hadís son la fundación de la ley Sharia y la ley Sharia también tiene... la ley Sharia es el sistema de leyes que gobiernan a la sociedad musulmana. Solo para darle unos ejemplos de las cosas que pasan en esta ley. Los padres pueden casar a sus hijas menores
de 10 años con adultos de más de 50. A los ladrones se les amputan las manos. A los homosexuales se les apedrea o se les lanza de la azotea. A los adúlteros se les apedrea, especialmente si usted es mujer. No tanto si es hombre, pero si usted es mujer, asegúrese, tenga por seguro que la va a pasar mal. Bajo la ley Sharia, usted como hombre puede casarse hasta con 4 esposas si puede mantenerlas. ¿Cierto? Entonces le digo a mi esposa el otro día, me voy a hacer musulmán, y me dice, no, porque no las puedes mantenerme. Estoy bromeando, no le dije eso, me mata de ahí de una vez. En adición a eso, también puede tener esclavas que son específicamente para el uso suyo como hombre, si usted me entiende lo que estoy tratando de decirle, en tiempo de guerra. Lo que nosotros queremos es examinar la teología de ellas y darnos cuenta si este grupo, aparte de toda la depravación que ellos viven, es un grupo que se alinea con las enseñanzas del Evangelio, porque el libro de ellos nos dice que examinemos sus enseñanzas en luz del Evangelio. Entonces, ¿es Alá el Dios de los profetas? ¿Es Alá el Dios de los profetas? A ustedes les sorprendería saber, como les dije, que para los musulmanes Jesús era un musulmán y que el mensaje que Jesús predicaba era el mismo que Mohammed predicó después de él y el mismo mensaje que Moisés predicó antes de él. El problema con ellos, el problema con esto es que los musulmanes no entienden a Dios como nosotros lo conocemos desde la Biblia. Nosotros conocemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Divina Trinidad, Creador de creadores, Dios de dioses. De acuerdo al Corán, la Divina Trinidad consiste de el Padre, el Hijo y María. Y nosotros decimos, no. Nunca nadie en la historia del cristianismo ha dicho, María es Dios junto con el Padre y el Hijo, excluyendo al Espíritu Santo. Pero cuando nos ponemos a pensar en el contexto de Mohammed, él seguramente viajó a alguna provincia cristiana, entró a una iglesia, ¿y qué era lo que se miraba en las iglesias? ¿Verdad? María cargando un bebé, la mano del Padre y una paloma blanca descendiendo. Entonces Mohammed dijo, estos creen en María, escuchó el término Trinidad y dijo, bueno, lo que miro ahí es la mujer, el Hijo y la mano de Dios, sin considerar que el Espíritu Santo descendió como paloma en los evangelios. Entonces, la número 10 dice ahí, la Trinidad está formada por Alá, Jesús y María, de acuerdo a la tradición musulmana. Entonces, Alá se revela como un Dios que no sabe ni lo que la Trinidad es. Por cierto, si quieren escribir la referencia, Sura 5, 116, es donde Alá se refiere a la Trinidad como Jesús, María y Alá. Sura 5, 116. Entonces, Alá se revela como un Dios que no sabe todo, un Dios que no es omnisciente. Y la Trinidad en el Islam es distorsionada porque las 3 divinas personas de la Biblia entonces dejan de existir en unidad. Jesús es solo una creación de Alá. El Espíritu Santo, por cierto, se convierte en el ángel Gabriel, porque eso es lo que ellos enseñan. Y la versión de la Trinidad que ellos tienen es entonces Alá, Jesús y María, algo que nunca ningún cristiano ha creído, nunca desde la fundación del cristianismo. El Dios del Corán no es el Dios de la Biblia porque Yahvé no conoce de errores, no comete errores. Jehová no comete errores. Entonces ellos tienen un Dios diferente. Otra cosa que los musulmanes hacen es que ellos, negando la crucifixión de Cristo, el Corán se autodestruye. Negando la crucifixión de Cristo, se invalida. Negando la crucifixión de Cristo, el Corán se invalida. Es la número, ¿qué número tienen en esa? ¿La 12? Okay. Este es el mensaje del Evangelio, rápido, ¿verdad? El Hijo de Dios vino al mundo, Juan 1:1.
Juan 1:1, Juan del 1 al 18, vivió una vida sin pecados, ¿verdad? Murió por nuestro pecado, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre, y la salvación es a través de la fe en Él solamente. Para los musulmanes, esto no puede ser así porque ellos detestan este mensaje. El pecado imperdonable en la religión musulmana es que usted ponga su fe en alguien más que Allah. Para ellos, si usted les dice que Jesucristo es Dios, la segunda persona de Trinidad, y de que la única manera que usted puede ser salvo es a través de Jesucristo, para ellos usted está cometiendo el peor de todos los pecados, que no puede ser perdonado por Dios ni en esta vida, en la vida que viene. Puede ser perdonado aquí, pero si se muere, en la vida que viene no puede ser perdonado. Cualquier otro pecado usted puede encontrar perdón en la vida que viene, menos el pecado de creer en Jesucristo como su Salvador. Si yo fuera Satanás, y conociera el Evangelio, esa es la religión que yo crearía. Y diría, la única manera en la que no puedes ser salvo es creyendo lo que Dios te dice acerca de cómo ser salvo. ¿Cierto? Para los musulmanes, Jesucristo no es hijo de Dios. Su vida sin pecado no tiene objetivo específico. Ellos dicen Jesús fue sin pecado, pero no saben por qué. Él no fue crucificado, por cierto, dice Sura 5:47, dice lo siguiente: por haber dicho nosotros matamos al ungido de Hijo de Dios, mensajero de Alá, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza no lo mataron. Entonces ellos dicen, Jesús no murió en la cruz. Jesús no es el Hijo de Dios, aunque vivió la vida sin pecado, no importa, no saben para qué. Él no murió en la cruz, ascendió al cielo porque Dios lo libró de la muerte. Y la salvación es a través de 5 pilares del Islam, no a través de la muerte de Jesucristo. La pregunta que uno tiene que preguntarse es cierto, ¿quién fue a la cruz? Porque si hablamos si hablamos acerca de la historia, alguien fue a la cruz por Jesucristo, bajo Poncio Pilato. Y ellos dicen, bueno, 2 versiones. Una de ellas es que Simón de Cirene, él carga la cruz de Jesucristo. Ellos dicen, al momento en el que Jesús iba a ser crucificado en la cruz, Dios los cambió y Simón fue a la cruz. Y uno dice, man, ¿qué tipo de Dios es ese, verdad? Y la otra es que Judas fue reemplazado por Jesucristo al momento de la crucifixión. El problema con eso, hermanos, que viene, ¿verdad? El problema al que nos enfrentamos es, y esto es verdad, es que si creer en Jesucristo como Salvador es el único pecado que Alá no va a perdonar, ¿por qué entonces Alá nos engaña a todos nosotros, haciéndonos creer que Jesucristo sí murió en la cruz por nosotros? Entonces Él nos quiso engañar para condenarnos al infierno, o simple y sencillamente es un Dios incompetente que no tiene control de cómo la historia funciona. Y la primera oración que dije de que Él quiso engañarnos a propósito hace bastante sentido, porque para los musulmanes ellos enseñan de que en el día del juicio los pecados de algunos musulmanes van a ser tan grandes, porque ellos enseñan, por cierto, de que después de que usted muera, usted va a ir al fuego del infierno, y de que en el fuego del infierno usted va a ser purgado de sus pecados, usted va a ser purificado de sus pecados. Pero la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y que después de eso viene el juicio. ¿Cierto? Entonces, el problema es este. Ellos dicen, bueno, en el día del juicio, los pecados de algunos musulmanes van a ser tan grandes como montañas, pero Alá va a tomar esos pecados y se los va a poner en la espalda de los cristianos y de los judíos. Entonces uno dice, me estás diciendo que Alá nos engañó a todos nosotros solamente para que hayan cristianos que tomen los pecados de los musulmanes, ¿verdad?
no hace sentido. Esto es, cuando uno examina esta religión, uno tiene que sentir empatía por estas personas. Negando el mensaje de la crucifixión, el autor del Corán invalida el mensaje del Corán como la continuación de la tradición judía, porque es la crucifixión de Cristo el centro de la historia del plan redentivo de Dios. Es en la cruz de Cristo donde todas las promesas hechas a los apóstoles, a los profetas, encuentran su cumplimiento. Amén. Y cuando el Corán dice, no, Jesús no murió, ellos están diciendo, bueno, sí, yo soy la continuación, nosotros somos la continuación de este mensaje, excepto que no tomamos en realidad el mensaje que venía antes de nosotros. Alá nos pide que juzguemos por el Evangelio que Mohammed no conocía, porque si hubiese conocido el Evangelio, no hubiese dicho que juzgáramos por él, que el mensaje del Corán es un mensaje diferente al del Evangelio. Deuteronomio leímos, nos dijo si un Dios diferente, si un profeta nos predica un Dios diferente, el profeta debe morir. Y Gálatas nos dice si es un mensaje diferente, aunque sea Satanás vestido del ángel Gabriel, déjenlo ser maldito con maldición eterna. Al pedirnos que examinemos todo a la luz del Evangelio, el Corán se autodestruye. Rápidamente, ahí en la número 13. La entrada al cielo se gana siguiendo los 5 pilares del Islam. Los 5 pilares del Islam son la Shahada, que es una profesión de fe, y básicamente lo que usted tiene que repetir es, no hay deidad salvo Alá, y Mahoma es el apóstol de Dios, de Alá. Tiene que orar 5 veces al día, tiene que ayunar en el mes de Ramadán, y básicamente el ayuno que pasa en el mes de Ramadán es una burla al verdadero ayuno, porque lo que ellos hacen es que no comen durante el día, pero después comen toda la noche, ¿verdad? O comen durante toda la noche y después duermen durante el día. Ahora, hay quienes son sinceros, ¿verdad? Tratan de ser sinceros, pero en la mayoría de los casos que me ha tocado ver, comen durante la noche, duermen durante el día. Dan 2.5% de sus ingresos a los pobres y tienen que hacer un viaje a la Kaaba en la Meca, allá en Arabia, en la península arábica. Y es que ahí en la Meca tienen una piedra negra, ¿verdad? Tienen la Kaaba, la piedra negra. Y en la esquina de la Kaaba hay una piedra que descendió del cielo. Y es una piedra que es un asteroide que cayó del cielo. Y lo que los musulmanes tienen que hacer es irle a dar un beso a eso para que sus pecados sean perdonados también. Y ustedes dicen, hey, eso es paganismo. Claro que es paganismo. Ya les quité 5 minutos más, ¿va? 5 minutos más, regálenme. Quiero hablar del cielo, de los musulmanes. El cielo de los musulmanes es conocido como Jannah. Y usted va en el cielo poder obtener la apariencia que usted desee. Le voy a dar un ejemplo. Si mi esposa me dice a mí, quiero que te mires como Brad Pitt, right? Ella me va a ver a mí de esa manera. Pero no, ella va a creer que yo me mire así, ¿va? Porque yo ya soy lo que soy. Pero incluso si mi esposa me quiere ver a mí así y yo me quiero ver de otra manera, yo me voy a ver a mí de la manera que yo quiero verme y ella me va a ver de la otra manera. ¿Sí me entiende? Porque se trata acerca de hacerme sentir bien a mí. Los hombres tienen derecho a 2 esposas. O si mueren en la guerra santa, en el jihad que le llaman, tienen derecho a 72 esposas vírgenes. Por cierto, tenemos niños. Esa virginidad nunca se acaba, aunque se use, si ustedes me entienden. Hay otros seres femeninos en Jannah que son conocidos como Hurs, H-O-O-R-S, que son compañías que no son mujeres ni las 72 vírgenes, pero que están destinadas para ayudarlo a usted como hombre. A la mujer se le promete que ya no va a ser celosa cuando entre al cielo. So, el hombre va a tener un montón de mujeres, pero la mujer ya no va a ser celosa. Tampoco va a poder engordar aunque coma lo que coma. Sí.
Si en esta tierra usted creía que Alá era injusto porque le daba 4 esposas a los hombres, como lo hace ahora, entonces usted ya no va a tener ese mal pensamiento en el cielo. La número 14 ahí es: el paraíso para los musulmanes es un lugar donde el musulmán puede disfrutar sus deseos carnales con la aprobación de Alá. Todo lo que este Dios ofrece, hermanos, no es más que una manera de satisfacer los deseos carnales de una humanidad caída. Para los hombres, ¿verdad? Para los hombres. Entonces, cuando nosotros examinamos la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, ellos no fueron perfectos, ¿verdad? David cometió adulterio, Israel estuvo casado con varias mujeres y esto y lo otro. Pero nos damos cuenta que en la encarnación de Cristo, quien es el profeta de profetas, Dios nos está diciendo que lo malo que estos profetas hicieron no estaba correcto y que tenía que parar, tenía que acabarse. Y es Jesús en el nuevo pacto que nos viene y nos dice: esta es la manera como la humanidad de Dios tiene que vivir, para que un profeta de 700 años después de Cristo venga y nos diga: no era de esa manera. Creemos en Jesucristo, era hijo de una virgen, no cometió pecado, hacía milagros. Lo único que no creemos son las cosas que son importantes para la salvación de los pecadores. Es de ponerse a pensar. Entonces, ¿cómo usted presenta el Evangelio a estas personas? Bien sencillo, hermanos. De la misma manera como nosotros fuimos presentados al Evangelio. ¿Has pecado? Sí. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Cuál es la solución para la muerte? La muerte y resurrección de Jesucristo. Y usted dice: no, pero es que ese mensaje es muy simple. Ese es el mensaje que Dios estableció para la salvación de los hombres. Sea valiente presentando el Evangelio. Porque en realidad, hermanos, en esta tierra somos inmortales hasta que el Señor diga que ya no lo somos. Cuando tenga la oportunidad de compartir el Evangelio, compártalo con quien sea, sin miedo. El Señor está con usted. Amén. Padre, gracias por